Bueno, como les estaba diciendo, estamos en la serie Crecer, una serie bastante amplia donde vamos a tocar hartos temas y hoy día la clase la voy a dar yo, como les estaba diciendo, y a medida que pasen las semanas también nos va a colaborar Javi, nos va a colaborar Emma, así que vamos a estar aquí a la antigua, así como algunos participando y no va a ser solo Javier, le vamos a colaborar para que no se nos canse Javier dando todas las semanas las clases. Esta semana, como dice ahí el título, tiene por objetivo hablar acerca de la adoración, ¿ya? Y como primera pregunta, como general, bueno, en realidad hoy día hay harto que leer, hay hartas citas bíblicas que leer y que son bastante amplias, entonces me gustaría que me ayuden a leer algunas de estas, porque son hartas, entonces para que estén atentos a que en algún momento les voy a pedir que me ayuden con la lectura, ¿ya? Así que atentos no, ¿ya? Para que no perdamos tiempo en eso, ¿ya? Pero para que estén atentos, ¿ya? Como le estaba diciendo, la clase esta semana se llama una vida de adoración. Y la pregunta, y como primera pregunta, me gustaría que reflexionaran en sus casas, no que prendan los micrófonos ni nada, pero que se preguntaran eh, cuál es la frecuencia con la cual adoran en la semana. Quizá alguno puede decir 2, 3, 4. Pero la verdad, esta pregunta se las hago porque probablemente tu respuesta sea el sinónimo de lo que ustedes entienden por adoración. ¿Es adoración eh, adorar o estar en un culto el día domingo o un día jueves o un día martes? ¿Es eso adoración? Estas son algunas de las preguntas que vamos a ir hablando acerca en esta clase y en la próxima. Como bien dice aquí la pantalla, los objetivos de esta clase y también de la próxima, porque esta va a ser solo la mitad de la clase, es escuchar aquello que dice la Biblia acerca de la adoración, el concepto bíblico de la adoración. Y segundo, el comprender una relación entre la adoración y las diferentes disciplinas espirituales. ¿Ya? Entonces ese va a ser el objetivo de las dos clases, de la de hoy día y la de la próxima semana. Al pensar en adoración, lo primero que debemos pensar en cuál es nuestra obligación como creyentes, al menos como creyentes que hemos sido creados por Dios primero y que hemos sido lavados también por la sangre de Cristo. Y frente a esto me gustaría que analizáramos un concepto y una definición descrita en el Catecismo Menor de la Asamblea de Westminster. ¿Alguien sabe lo que es la Asamblea de Westminster? No soy muy buena para el inglés, así que me complica, pero ¿alguno sabe? ¿No? Asumo que no. Ya. La Asamblea de Westminster es una asamblea británica en Inglaterra que está conformada por distintos teólogos que conforman el Parlamento de Inglaterra, por allá por el año 1600, y esta lo que hizo era, se juntaron para poder determinar cómo, la forma que iban a ser iglesias, ¿ya? En Inglaterra. Esta también fue utilizada en Escocia. Posteriormente, esta declaración ayudó también al fortalecimiento de las iglesias bautistas, presbiterianas, ortodoxas principalmente. Y estos escribieron distintos catecismos, que son como libros, tratados, a donde colocaron como las principales creencias frente a las cuales ellos iban a seguir en la iglesia y el gobierno. Tengamos claro que en esa época había una unión entre el Estado, entre el gobierno y la iglesia, era un solo, ¿ya? Entonces, una pregunta que estaba escrita en este catecismo menor era, era la que está escrita acá en la pantalla. ¿Cuál es el principal fin que tiene el hombre? Y la respuesta que dieron ellos era que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y a este disfrutarlo para siempre. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que es glorificar a Dios? Pues, probablemente todos nos hemos escuchado esta palabra súper común en la iglesia, pues súper frecuente escuchar hablar de la gloria a Dios, de glorificar a Dios, pero ¿qué es realmente glorificar a Dios? ¿Es alabar, es levantar nuestras manos, es cantar una alabanza? Bueno, el puritano Thomas Watson aclaró un poco el significado de la palabra glorificar a Dios, o de este concepto. Y dentro como de las expresiones que dijo, es que glorificar a Dios significa primero agradecimiento o apreciación, como dice en la pantalla, adoración, afecto, sujeción. Esos son los cuatro conceptos que él
analiza y que dice que tienen que ver con la palabra glorificar a Dios, o con el concepto glorificar a Dios. Primero dice agradecimiento, dice glorificar a Dios es poner a Dios en lo más alto de nuestros pensamientos, abundar en acción de gracias hacia Él, frente a lo que Él ha hecho, a través de la figura de Jesucristo. Además significa adoración. Adorar a Dios es atribuirle a Él honor y alabanza, es reconocer que Él es digno de nuestra adoración y reverencia. Como tercero dice que además glorificar a Dios es afecto, es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Y por último, él dice que el glorificar a Dios también significa sujeción, o sometimiento más bien. Y esto significa dedicarnos completamente a la obediencia a Dios, someternos a su voluntad y estar listos para poder servirle. Esto es prácticamente un acto que todo creyente hace cuando se convierte al cristianismo, el que nos sometemos a la voluntad del Señor. Y esto finalmente es glorificar a Dios. ¿Ya? Entonces, para que tengan en sus mentes que adoración forma parte del concepto de glorificar a Dios. O sea, cuando estamos adorando, lo que estamos haciendo es llevándole gloria al Señor. ¿Ya? En síntesis, avanzando un poco, un ejemplo claro en la Escritura que nos habla de la adoración es lo que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, que dice, por tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Hemos escuchado este pasaje bíblico montones de veces, y es un ejemplo claro y un acto espiritual de adoración. Ya a través de estas palabras nos podemos dar cuenta finalmente qué es lo que es adoración. Y como les decía, la adoración implica una entrega total del hombre ante un Dios que es autoridad suprema y que está por sobre su creación y además por sobre aquellos que redimió. Estamos obviamente nosotros incluidos en estas dos opciones, ¿ya? El Javier, en la primera clase, si no me equivoco, creo que la segunda también lo dijo, que a medida que vayamos avanzando por este discipulado, nosotros vamos a ir hablando acerca de las distintas disciplinas espirituales. Se van a ir dando cuenta que vamos a ir hablando acerca de esto. Y me gustaría que tuvieran anotado por ahí los que están tomando nota. Yo sé que hay varios que están escribiendo algunos conceptos. Esta frase que está escrita aquí en la pantalla, que dice que las disciplinas espirituales es una forma de crecimiento en santidad que se encuentra en lugar en una vida completamente consagrada a adorar a Dios. Con esta frase lo que estamos haciendo es unir, o sea, el concepto de santidad que vimos la semana pasada, el concepto de espiritualidad que vimos la anterior, y el concepto de hoy día que es adorar. ¿Ya? Entonces, para que la tengan claro, que la escriban por algún lado, porque hace conexión con todo lo que vamos a ver durante todas estas próximas clases y esta serie también. ¿Ya? Pero ¿cuál es la verdadera razón frente a la cual tenemos que adorar? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros tenemos que adorar? Y aquí me gustaría que me colaborara Galet y Cristian, si me pueden ayudar con la lectura de estos pasajes, son algo largos. Cristian, ¿podrías leer Apocalipsis 4 y Dalet, ¿podrías leer Apocalipsis 5? Por fin. Sí. Apocalipsis 4 primero. Ya, amén. Apocalipsis 4. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ya. ¿Y Apocalipsis 5? Ya. Cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.
y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, el que está sentado en el trono y el Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ya, ya fue, chiquillos. En esta visión de Juan de los últimos tiempos podemos dar la respuesta a esta pregunta de por qué debemos adorar a Dios. En Apocalipsis 4, como tengo ahí con negrita y subrayado, dice porque nosotros fuimos creados por Él. Y en el Apocalipsis 5 es porque fuimos alcanzados por Él a través del sacrificio de Cristo. Esa es la razón por la cual nosotros deberíamos adorar. Y es porque le pertenecemos a Dios, una, porque Él nos creó y también porque nos redimió. Entonces, eso nos debería llevar a nosotros a adorarlo constantemente, a que hagamos de ese acto nuestra forma de vida, ¿ya? Además, tampoco debemos olvidar de que Jesús mismo, en la escritura, en esta conversación que tiene con la mujer samaritana, expone y dice que el Evangelio es la obra del Padre que anda buscando adoradores. El Evangelio se trata de la búsqueda que tiene Dios, la búsqueda de adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Este pasaje es súper conocido por nosotros en esta conversación que tiene Jesús con la mujer samaritana, donde expresa que Dios, que el Padre anda buscando adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Y el teólogo John Piper, él expresa lo mismo con una frase, por acá, y dice que cada una de las misiones o evangelismo, para que lo adaptemos más a nuestros términos más conocidos, no son el objetivo último de la iglesia, sino que es esta la adoración. Y estas misiones existen porque la adoración tampoco es universal. La adoración no es universal. Esto lo que él estaba tratando de decir es lo que estaba, es como es una expresión en relación al pasaje que dice el Evangelio según San Juan, perdón, el Evangelio según San Juan en el capítulo 4. Finalmente lo que John Piper estaba diciendo, en otras palabras, es que la adoración es el combustible y es el objetivo de las misiones. Y con esto lo que John Piper intentaba decir es que nosotros buscamos que las naciones adoren a Dios a través del evangelismo debido a que nosotros alcanzamos ese gozo a causa de la adoración que nosotros le entregamos al Señor. Entonces, como nosotros adoramos, queremos también que el Señor, de que el resto de las naciones también le adoren. ¿Ya? Entonces debemos darnos cuenta también que la oración es el centro del evangelio. Es el centro y es la actividad que tiene que realizar la iglesia, porque buscamos que las naciones adoren también al Señor de la misma forma que nosotros lo hacemos. ¿Ya? Y es porque Jesús mismo también lo dijo y lo expresó en su palabra, de que el Padre anda en busca de adoradores. Pero, ¿qué queremos explicar y comentar acerca de la adoración? ¿Qué tiene que ver realmente la adoración? Como les explicaba antes, o les comentaba más bien, la adoración es un concepto súper utilizado dentro de la iglesia de este tiempo y lo triste es que hemos encabezado la adoración a simplemente la alabanza. La mayoría de nosotros piensa en adoración, en cantar, en tocar una alabanza, en ejecutar un coro, como que es lo primero que se nos viene a la mente, y lamentablemente es lamentable porque no es así. Entonces, lo que queremos entender en esta mañana es que ¿cuál es el objetivo de la oración? ¿O qué tiene que hablarnos la Biblia acerca de la oración? Y la verdad, de forma curiosa, la escritura en ninguna parte nos dice la definición de adoración. Hay algunos conceptos que se lo hace, por ejemplo, la fe está descrita en la escritura, pero en el caso de la adoración no. ¿Ya? Pero hay eruditos de la Biblia que han estudiado los conceptos clave en sus diferentes como contextos y han determinado de que la adoración tiene que ver con estos conceptos que están en la pantalla: homenaje, servicio y reverencia. El concepto utilizado con la mayor cantidad de frecuencia es homenaje, que significa doblarse sobre la cintura, y que se utilizó en Éxodo 34:8, cuando dice que cuando se le entregó la segunda
la segunda entrega de la ley a Moisés, y él adora al Señor, es un acto de adoración y es un homenaje lo que estaba realizando, estaba reconociendo al Señor, estaba entregando su misión al Señor, expresando reconocimiento de la majestad y santidad de Dios, y lo estaba reconociendo como rey. Entonces la adoración tiene que ver con un homenaje o reconocimiento. Además, adoración tiene que ver con servicio. Es otro término hebreo de que en algunas partes de la Biblia se termina utilizando para el término adorar. Y bueno, servicio lo hemos utilizado harto nosotros. Hemos hablado harto, nuestro pastor nos comenta constantemente, nos habla acerca del verdadero servicio, el servicio bíblico, y que es esta relación entre Dios, que es rey, y nosotros los creyentes, que somos sus siervos, y que tenemos este llamado a obedecer al Señor, a un Dios al que le pertenecemos, que nos compró por medio de la sangre de Cristo, y al frente al cual debemos darle fidelidad y devoción, como el patrón de nuestras vidas. Y por último, quiere decir adoración un acto de reverencia. Este indica temor y respeto debido a Dios, y es el que está utilizado en la cita que está escrita aquí, en uno de los Salmos 95, 6. Inclinémonos en adoración, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Hacedor. Eso dice el Salmo 95, 6, y el contexto de este era entregarle una reverencia al Señor, el obedecerle finalmente. Cuando hablamos de reverencia nos estamos refiriendo a guardar los mandamientos del Señor, al finalmente andar en sus caminos y olvidarnos del mal, alejarnos del mal en pro de estar en comunión con el Señor cumpliendo sus mandamientos. Y es otro sentido de adoración. Entonces, con estos tres conceptos nosotros podemos darnos cuenta que adoración está ampliamente, es un concepto bastante amplio, que no tiene que ver simplemente con la alabanza ni con un día a la semana que nos congreguemos. Ahora, de una forma totalmente distinta, no se trata de que nosotros nos encontremos en un lugar determinado escuchando un sermón. Si bien esa es una forma para adorar, es un lugar donde podemos adorar, la adoración es algo que realizamos durante una vida, durante como creyentes comenzamos a adorar, ¿ya? Y eso debemos tenerlo claro. Así que saquémonos de la mente el concepto de que adoración es sinónimo de alabanza, ¿ya? Pero es necesario también de que entendamos los medios aceptables de adoración. Y esto principalmente porque las diferentes corrientes extrañas que hay hoy en día, donde la Biblia queda como en un segundo orden, hace que como iglesia y como jóvenes en realidad le prestemos atención a los medios aceptables de adoración, a cuál es la verdadera forma para poder adorar. Y como bien dice ahí, hay dos conceptos claves. Una es la revelación y la redención. Estos son los dos conceptos en los cuales podemos encontrar como una forma aceptable para poder adorar al Señor. Espérenme, déjenme correr esto para acá. ¿Cuál es la primera forma? Dice que Dios se ha revelado a sí mismo a través de su palabra. Es la primera forma con la cual podemos adorar. Pero antes de eso me gustaría comentarles que adoración es centrarse en Dios, y frente a esta exposición de Dios nosotros le respondemos. Si nos acercamos con mayor conciencia a Dios y le conocemos de mayor forma, probablemente nuestra reacción sea adorarle. Sí o sí nosotros le vamos a adorar, de la misma forma que provoca en nosotros el observar un amanecer o el observar un atardecer, y provoca en nosotros una reacción espontánea. Si conocemos al Señor y conocemos su bondad y sus atributos, lo más probable es que nosotros nos va a generar una intención de querer adorarle. Es por eso que en Apocalipsis, como bien nosotros estábamos leyendo, aquellos que se encuentran frente de él y en su presencia adoran, y de hecho en otro pasaje bíblico dice que los ángeles dicen santo, 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 y es porque al observarlo y conocerlo realmente no hay otra cosa, no hay otra forma, y estamos finalmente llamados a adorarlo y a responder en adoración. Es imposible que alguien que ha conocido al Señor, de que
de que realmente ha gozado de sus atributos y ha entendido realmente quién es el Señor, se le ha permitido esta onda, en ningún momento quiera adorarlo y entregarle algo, ¿ya? Y una forma aceptable y al menos de forma bíblica, frente a lo cual podemos adorar, es a través de su palabra. En su palabra Dios expresa sus atributos, a través de su palabra nosotros le conocemos. A través de ella podemos encontrar una fuente de conocimiento de Él. Y entre más nos involucremos con la Biblia y conocemos al Señor, y nosotros iremos en pro de esta adoración. En el Antiguo Testamento lo hizo en el monte Sinaí con la entrega de la ley, posteriormente lo hizo en el tabernáculo y en el templo. Y era porque a través de estos tres elementos lo que se estaba entregando era la palabra del Señor, era la voz del Señor. Y de hecho Dios a través de la ley enseñaba la forma determinada por la cual había que adorar, cuál era su deseo de la forma de la cual el pueblo tenía que adorarle. Y para eso me gustaría que leyéramos Levítico. Le voy a pedir a Fernanda si nos podría colaborar con el pasaje Levítico 10, desde el versículo 1 al 3, está en la pantalla. ¿Está por ahí, Fernanda? Sí. Ya, venga, dale nomás. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: Esto es lo que habló Jehová, diciendo: En los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Gracias, Peña. Cuando leemos este pasaje uno puede decir, pucha, pero ellos tenían buenas intenciones, los hijos de Aarón tenían buenas intenciones, querían adorar al Señor. ¿Cuál es el problema de esto? Que lo hicieron de una forma que Dios no les había dicho. Dios les había determinado a través de su palabra, de la ley, cuál era de la forma correcta frente a lo cual ellos, frente al cual el pueblo debía adorar. Y lo que hicieron estos hijos fue hacerlo de una forma totalmente distinta, entonces esto supieron consecuencias, ¿ya? Entonces con esto nos podemos dar cuenta que la forma correcta de adorar es aquella que nos entrega a Dios, es la que está estipulada en su palabra. Es por eso que en el Nuevo Testamento, porque esto es en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento la Biblia nos habla también y nos llama a que cuando estemos en cultos y nuestras vidas devocionales, nosotros le entreguemos la porción de la palabra, o sea, entreguemos un espacio para que se predique y se enseñe la Escritura. Es por eso que en nuestros cultos se le entrega tanta prioridad a la palabra, porque es ella la que nos lleva a la adoración, porque nos lleva a conocer al Señor, ¿ya? Entonces en 1 de Timoteo 4:3 podemos ver al apóstol Pablo ordenando a Timoteo que le dedique la lectura pública de las Escrituras, a la exhortación y a las enseñanzas, que se dedique a eso. Entonces debemos entender de que es necesario que la palabra se encuentre en cada uno de nuestros cultos. O sea, no es que lo hagamos porque simplemente se nos ocurre, sino porque a través de la palabra es el principal fuente de revelación especial frente al cual conocemos al Señor. Y esta palabra que es entregada nos lleva a nosotros a adorarle. Hay algunos autores, diversos autores, que hablan de que nosotros deberíamos hablar la Biblia, cantar la Biblia, oír la Biblia, o sea, que en cada una de las expresiones que nosotros realicemos y de nuestras vidas como cristianos se tiene que encontrar la palabra. Es por eso que nuestro pastor constantemente nos ha llamado a que, por ejemplo, en el coro cantemos alabanzas que sean finalmente bíblicas, de que hablemos la Biblia a través de la Escritura. Y es maravilloso ver en cada una de las alabanzas pedazos de la Escritura. Es maravilloso cantar alabanzas que tengan que ver con la Escritura en sí. Hoy en día se crean montones de alabanzas, pero muchas de estas tienen un sentimiento emocional y nos glorifican a nosotros en algunos casos, y dejamos de lado a la adoración hacia el Señor. Entonces es necesario que comprendamos como jóvenes que hay una importancia relevante y superior a la palabra y que tenemos que tenerla presente en nuestros cultos, en nuestras vidas devocionales, en nuestros cultos que hacemos en nuestras casas,
en nuestros devocionales que hacemos cada día, en la mañana o en la tarde o a la hora que la hagamos, es necesario que le entreguemos la prioridad a la palabra. Tenemos que volvernos hacia eso, porque es lo único que nos va a permitir hacer una adoración aceptable ante los ojos del Señor, o al menos de forma principal. Ahora nos vamos a dar cuenta que hay otras formas también aceptables de adorar, pero la palabra es la principal, es la fuente que Dios dejó para que nosotros pudiésemos conocerle y a través de él pudiésemos adorarle. Hay extremos, a causa de esto mismo, hay extremos que nos pueden alejar de la adoración del Nuevo Testamento, extremos de lo que les estaba comentando como de esta atención a la palabra. Y un teólogo, J.I. Packer, no lo puse en el nombre porque no sé pronunciarlo, y puse la sigla, ¿no? Este dice que estos extremos son el experiencialismo y el intelectualismo. El primero tiene que ver con una actitud de ciertos cristianos que tiene que ver con la emoción más que nada, que le dan prioridad mayoritariamente a las experiencias, a la espectacularidad de los llamamientos. Es súper común escuchar hoy en día en las iglesias o en la vida de iglesia hablar de que muchos cristianos andan en busca de una experiencia distinta, de ver algo como espectacular, de ver una cosa grande, y entienden en ellos que eso es adoración. Y la verdad es que esto no es así. La verdad es que este teólogo lo que nos dice es que este es un extremo y que hay que lograr encontrar el equilibrio, ¿ya? Porque la adoración, como les decía, no se trata de experiencia, ¿ya? Incluso esta corriente o esta tendencia hace que explica este teólogo, es muy grande el pasaje, por eso no lo escribí, y ocupa términos bastante difíciles quizás de entender a la primera, pero dentro de lo que él expresa es que determina a creyentes sanos como aquellos que tienen una alegría espontánea o que son extrovertidos, y aquellos que tienen un temperamento más como calmado, o él los considera fríos y por tanto no lo considera espiritual. Esta es una tendencia, como les decía, que va en pro de las emociones, que cree realmente que entre si es algo súper espectacular, si nuestros cultos son súper espectaculares, súper extraños y sorprendentes, esto es hiper mega espiritual, ¿ya? Entonces, la verdad es que esta es una corriente en la cual cada uno de nosotros podríamos llegar a caer, de hecho, y debemos tenerlo claro. Y el otro extremo es el intelectualismo, que son aquellos cristianos que están en contra de las emociones, pero por completo, en absoluto, están en contra de todo lo que tenga que ver con la espectacularidad. Y su constante intención, bueno, si bien en el caso de la primera corriente es como que tienen poca tendencia a leer la Biblia o a prestarle atención a la Biblia como parte del cristianismo, en el intelectualismo es todo lo contrario. Ellos se dedican por completo a estudiar la Biblia. Y están constantemente en esta lucha de conceptos, de querer hacer una defensa de sus ideas. Están constantemente discutiendo acerca de que si somos calvinistas o si somos arminianos, si somos pentecostales o somos reformados, si somos separatistas o somos dispensionalistas, y su principal interés es ganar la pelea, no, pues ganar la discusión. Y la verdad es que esto tampoco es bíblico, o sea, tampoco es la verdadera adoración el vivir el cristianismo de esta forma. Y finalmente estos creyentes, lo que dice este autor es que son distantes y que para ellos las experiencias no significan mucho. Entonces, lo que debemos comprender de esto, lo que debemos saber es que la vida cristiana de la adoración es un equilibrio entre experiencias, pero también de inteligencia y de entender la escritura, de ocupar nuestra mente para poder entender la escritura. ¿Ya? Entonces hay que encontrar el equilibrio y evitar caer en estos dos extremos, ¿ya? Entendiendo que la verdadera relación con Dios se logra a través de la persona de Jesucristo, y no se logra a través de las experiencias, ni se logra a través de la inteligencia, ni de que yo gane una discusión, como es en el caso intelectualismo, ¿ya? El siguiente
como siguiente forma para poder acercarnos al Señor y para poder hacerlo de forma aceptable y bíblica es el hecho de que Dios se ha revelado a sí mismo supremamente en su Hijo Jesús. Me gustaría que me ayude Sina y Bruno. ¿Me podrían ayudar Sina con Hebreos y Juan 1:8, Bruno, porfis? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Y Juan? Sí. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. No. Estos dos pasajes bíblicos nos muestran que, eso chiquillo, que esto de que Dios a través de Jesucristo se ha dado a conocer. Al ver a Cristo podemos ver al Señor. O sea, a través de Cristo podemos ver al Padre, podemos conocer sus atributos, ¿ya? Entonces, sin duda, para poder adorar de forma bíblica, tenemos que tener a Jesucristo. Tenemos que observarlo a Él y mirarlo a Él como el ejemplo, porque a través de Él conocemos también al Padre. Y como les decía, Jesucristo está en el centro del pensamiento del Nuevo Testamento acerca de la adoración. Al observar a Cristo en las Escrituras, conocemos más a Dios, obtenemos el Espíritu Santo y en respuesta a esta revelación nosotros respondemos en adoración. Entonces, para poder adorar es necesario que leamos las Escrituras y que en ellas observemos también a la persona de Jesucristo. ¿Ya? Como tercera forma, Dios se ha revelado a sí mismo a través de la creación. Javi está por ahí y Isi. ¿Me podrías colaborar, Javi, con Salmos y Isi con Romanos? ¿Para Javi? Sí. ¿Se escucha? Sí. Y dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Sí. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Sin duda, lo que vienen a decir estos pasajes bíblicos es que a través de la creación nosotros podemos también conocer al Señor. A través de la creación nosotros podemos ver la majestad, la sabiduría y el poder de Dios y la grandeza del Señor, y sin duda esto es una evidencia, es una revelación para toda la humanidad. Esto es lo que se le denomina una revelación general, y que es porque es una revelación para todo el mundo, o sea, para creyentes como para no creyentes. Todos podemos ver a través de la creación el que existe un Dios grande, que existe un Dios que es tremendamente poderoso y que es capaz de crear a esta creación maravillosa y hermosa que nosotros vemos en el mundo. El tema está de que debemos tener claro que, sin embargo, la fuente principal de conocimiento de Dios y que nos lleva a adorarlo es la revelación especial, y esta es la Escritura. Debemos entender de que si bien a través de la creación nosotros podemos conocer al Señor, esta tiene que ir fundamentada en la Escritura. Nosotros tenemos que hacer una unión. ¿Por qué? Porque hay corrientes como el hinduismo, por ejemplo, de que tienden a considerar a la creación o a la naturaleza y al universo un Dios, a creer que son el Dios. Entonces, si nosotros solamente nos enfocamos en la creación, probablemente caemos en esta misma corriente, ¿ya? Y que es súper común hoy en día, y de hecho uno de repente ve a personas, gente conocida, que le entrega muchos atributos y mucho poder a lo que dice la naturaleza, a lo que se ve del universo, y terminan haciendo de esta su propio Dios. Entonces debemos entender que si bien la creación es una referencia, una revelación de que Dios existe y de que Dios es grande y poderoso, debemos unirla siempre a la Escritura, a la verdad de la Escritura, ¿ya? De otra forma, seríamos uno más y no tendríamos una adoración bíblica, ¿ya? Y como último, la redención. Dios nos ha redimido por su Hijo Jesucristo. Es la última forma clara frente al cual nosotros podemos adorar al Señor.
el tema de la redención es el punto de encuentro final entre el cielo y la tierra, y además es la reconciliación entre Dios y la humanidad pecadora. Él es el centro de la salvación y bendición para todas las naciones. Cristo hace posible una nueva relación restaurada con el Padre a través de su muerte, de su resurrección, su ascensión y la posterior entrega del Espíritu Santo. A través de esta gran verdad, que es la verdad, la gran verdad del Evangelio, nosotros sin duda podemos adorar. Cuando entendemos esto, cuando hacemos de esta verdad nuestra verdad propia de vida, nosotros sin duda adoraremos al Señor. Como dice este autor, dice fundamentalmente la adoración en el Nuevo Testamento significa creer en el Evangelio y nosotros responder con toda la vida y ser a la persona y obra del Hijo de Dios en el poder del Espíritu Santo. Cuando hablamos de adoración bíblica, tiene que estar determinada por la redención a través de Cristo. Si dejamos de lado este concepto o esta gran verdad, es imposible que adoremos bíblicamente, porque es la razón por la cual nosotros somos llamados cristianos o somos llamados hijos de Dios. Si no estuviese Cristo de por medio y si no nos hubiese redimido, no nos hubiese lavado y no hubiese pagado el precio por frente a este juicio en el cual éramos perdedores, íbamos directo a la muerte, es imposible que podamos adorar al Señor, porque a través de Cristo también nosotros tenemos conexión con el Padre. Entonces, sin duda, una adoración bíblica está enfocada en Cristo, está enfocada en la palabra del Señor, en la creación del Señor como medio, y por último, en este acto de entrega absoluta que dio Cristo, y en el cual nos dio cabida en este reino en el cual nosotros no deberíamos haber estado.